Estamos iniciando. Ok, empezamos con la grabación. Bienvenidos todos. En esta noche vamos a hablar de un tema muy específico de salud y nutrición. Entonces, quiero que veamos algo muy importante y es precisamente esto que nosotros llamamos ejercicio más salud ejercicio más nutrición igual salud. Entonces, ustedes no lo ven en pantalla, pero en la grabación sí va a salir. Tengo unas imágenes que estoy proyectando y como este video lo vamos a colgar nuevamente, ¿verdad? En el chat para todo aquel que no pueda haber entrado. Entonces, es importante que entendamos que el ejercicio como tal no es suficiente para una buena salud, ni tampoco la nutrición como tal. Es un complemento para tener una buena salud. Entonces, tengo unas definiciones, ¿verdad? La definición para ejercicio dice, acción de ejercitar o ejercitarse, efecto de ejercer, o sea, hacer algo. En realidad esta definición está muy vaga, pero es de la Real Academia Española, ¿verdad? Y entonces básicamente pues es nuestro concepto base. Pero podemos decir que la actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que hace trabajar músculos y que requiere más energía que el reposo. Por ejemplo, caminar, correr, bailar, nadar, hacer yoga, hacer trabajos de jardín, son algunos ejemplos de actividad física, según el concepto de actividad física y ejercicio. Lo que yo quiero que veamos es lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a tratar el aspecto nutricional, muchas veces vamos con el médico y dice, haga más actividad física, salga a caminar. Esto no es así de sencillo. Tenemos que medir el IMC, ¿sí? El índice de masa y corporal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuánto es la talla y peso de una persona, cuánto componente es músculo, cuánto componente es grasa, cuánto componente es hueso, cuánto componente es agua. Cuando hacemos este índice de masa muscular, en nutrición nosotros podemos ver realmente cuánto la persona debe ejercitar o tener una actividad física. Entonces, un ejemplo muy estándar es el que se menciona en muchos lugares, ¿verdad? Respecto a esta parte. Y uno de ellos que es el que todo médico le dice, haga ejercicio. Pero ¿cuántas veces el médico le dice cuánto ejercicio tiene que hacer? Casi nunca. Y la otra cosa es de que hay personas que se consideran sanas, porque niego que están sanas, que se consideran sanas y dicen, estas personas dicen, yo estoy sano, yo no necesito hacer ejercicio. Eso también es una mentira. Vamos a remontarnos un poco a la historia, ¿les parece? En la historia podemos nosotros definir que el ser humano, históricamente hablando, era nómada. ¿Qué significa? Caminaba para sobrevivir, porque se acababan los recursos en cierto sector, se movía al siguiente, al siguiente y al siguiente. Con el tiempo el ser humano se volvió un poco más sedentario y se volvió agricultor. Y después de ser agricultor, entonces ya estableció sociedades como tales. Entonces, si se analizan los antiguos asentamientos, los más antiguos que datan ya de miles de años, nos damos cuenta de que está una combinación de sedentarismo, pero también de grupos nómadas. Vemos, por ejemplo, herramientas rudimentarias de casa, se ven herramientas rudimentarias también, ¿cómo se llama?, de vivienda, casas, etcétera. Pero había un factor en común, el ejercicio. Por ejemplo, no había carreteras, no había puentes y, por lógica, pues, no había medios de transporte, excepto los animales que se utilizaban en la época. Entonces el ser humano no tenía ese problema que tiene en la actualidad, que es el sedentarismo. Nosotros engordamos precisamente por falta de ejercicio. Y cuando me refiero a falta de ejercicio, no me refiero a que no caminemos. Hay muchas personas que me dicen, pero es que yo camino mucho, pero su índice de masa muscular dice que básicamente necesita bajar de peso. O al contrario, su índice de masa muscular dice necesita subir de peso, que también se da el lado opuesto. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esos factores,
nos damos cuenta de que no solo se trata de nutrición, se trata también de ejercicio. De nada sirve que una persona se nutra muy bien y no hace ejercicio, o a la inversa, que haga mucho ejercicio y está malnutrida. Entonces, estos dos factores, estos dos aspectos generan lo que nosotros llamamos salud. Estamos hablando únicamente del aspecto físico. Aparte, podemos hablar de la mental, la espiritual y todas las demás tipos de características que tenemos, ¿verdad? En la salud. Pero nos vamos a enfocar hoy solo a la parte física. Entonces, si una persona quiere empezar con una mejor salud, no importa la edad que tenga, se ha comprobado de que necesita mejorar su índice de masa muscular. Ok, aquí estamos hablando de otra cosa. Ahorita vamos a hablar del índice de masa muscular, pero lo vamos a ver ya no de la misma forma, sino lo vamos a ver como la masa muscular como una parte fundamental en la nutrición, pero también en la salud. Muchas veces miramos personas que se miran grandes, fuertes, robustas, pero tienen más grasa que músculo. Entonces, el músculo está compuesto de varios elementos que podemos ver en cualquier imagen, ¿verdad? Podemos ver que el músculo normalmente son fibras. Estas fibras son hilos, pongámosle así de ejemplo, son hilos que podemos nosotros ver y estos a la hora de ejercitarse se rompen y eso crea un proceso de metabolización. Eso es un proceso metabólico, donde estas fibras se vuelven a unir y se vuelven a engrosar. Lo mismo pasa con los huesos. Los huesos también, al romperse las trabículas, las uniones, las celdías que van en los huesos, lo que hacen es que se vuelven a pegar y se hacen más fuertes. Entonces, de una persona para estar totalmente sana necesita hacer ejercicio y tener una buena masa muscular. Existen dos tipos de personas obesas. Hay personas que se ven delgadas, completamente delgaditas, pero tienen grasa en sus músculos dentro de sus huesos. Ustedes cuando van y compran un corte de carne, ustedes se dan cuenta que a veces se miran unas líneas blancas dentro de la carne y muchas veces eso es tendón, pero otras veces es grasa. A eso me refiero. Esa grasa que está intramuscular dentro del músculo es la que hace que una persona esté enferma aunque sea delgada. Y lo mismo una persona obesa. Hay personas obesas o gorditas que por fuera están llenos de grasa, pero en sus órganos no. Entonces están bastante sanos. Pero esto, ¿por qué se da? Precisamente por el ejercicio. Cuando una persona dice, yo no necesito hacer ejercicio porque estoy sano, pues está totalmente equivocado. En pocos años seguramente va a estar enfermo, porque la fórmula de la salud es ejercicio más nutrición. Así de resumir. Si tú haces un poco de ejercicio y comes bien, vas a tener buena salud. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Existen lo que se llaman zonas azules. No sé si han escuchado de las zonas azules, donde hay personas que viven muchos años. Son personas que viven aproximadamente entre 90 y 130 años promedio. Hay muchas zonas azules, una de ellas, si no estoy mal, está en Sudamérica, hay una en Costa Rica, hay una en Europa, está entre las montañas, si no recuerdo mal, está entre el área de parte de Ucrania, entre Ucrania, Rusia y la India. Hay un sector franco ahí donde las personas viven hasta 130 años. Pero ¿por qué viven esas edades tan grandes? ¿Y por qué se ven tan bien? Sencillamente por esa combinación de salud que ellos están generando. Tienen una nutrición buena, una nutrición en este caso mediterránea del último grupo que les menciono, pero también viven una vida con ejercicio. Por ejemplo, las personas promedio de 40 años en esas zonas francas se ven como personas de 25 y las personas de 60 años se ven como personas de 30 y las personas de 100 años se ven como personas que tuvieran 70 años. Su condición física, su piel y todo se ve muy bien porque cuando se les ha hecho exámenes de salud, se da uno cuenta que estas personas en sus exámenes de salud podemos observar de que
estas personas no tienen grasa en el músculo, aunque algunas son obesas por fuera, pero por dentro no, es porque tienen un margen de salud muy, muy amplio, ¿de acuerdo? Tienen un margen de salud bastante, bastante amplio. Y eso es lo que logra precisamente que las personas logren, ¿cómo se llama?, tener esa capacidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama?, de tener una excelente salud. Yo conozco aquí a varias personas precisamente en Quiché, bueno, acaba de fallecer una, de 95 años, en Zacapulas, un amigo, don Pedrito, ¿va?, que falleció hace como un mes y medio. Y también tenemos el caso ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Creo que Julio se llama, no estoy mal. El señor que viene con nosotros a vender barquillos. Están por los 90 y todavía salen caminando y trabajan. ¿Pero por qué? Porque en su juventud tuvieron una buena nutrición y también hacían mucho ejercicio. Por ejemplo, ejemplos de ejercicios. Tenemos un paciente, no me va a dejar mentir aquí, Cris, que es don Cecilio. Don Cecilio tiene como 60 años más o menos, pero él, ¿cómo se llama?, era diabético. Y cuando le dimos su tratamiento y él empezó a trabajar nuevamente con su asadón y él trabaja con arena, ¿verdad? Él trabaja con arena, entonces empezó a trabajar con esto. Él empezó a sentirse mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y me dice, es que cuando no trabajo me siento enfermo. Nosotros le decimos al viejito, al anciano, al adulto mayor, le dice, no, ya está grande, descanse. No, es lo opuesto, es lo opuesto. Entre más grandes somos, entre más tiempo pasa, necesitamos hacer más ejercicio. Y eso va aumentándose en base a la edad, no disminuyendo. El problema es que nosotros no agarramos una rutina de ejercicios o simplemente tenemos el problema que se nos olvida que desde jóvenes tenemos que crear hábitos. Cuando alguien me dice, mire, fíjese que yo no hago ejercicio, estoy bien. Siempre que le hemos hecho examen, tiene hígado graso, tiene problemas con su sistema del metabolismo lipídico, sus grasas internas están mal, deficiencia de agua. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula de la salud. Si un médico, el que sea, le dice a usted, no, coma bien y lleva una vida tranquila, descanse, básicamente le está mintiendo. O sea, le está mintiendo. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque cualquier persona que esté metido en el área de nutrición, en el área de salud, me refiero a la salud, ¿cómo se llama? Integral, ¿verdad? No me refiero a un área clínica, eso es otro rollo, es otro mundo, y le dice eso, definitivamente está mal. Tenemos a los dietólogos, perdón que lo diga de esta manera, aquellos que hacen dietas, y le dicen, no coma esto, no coma el otro, no coma aquello, perdón. Ese tipo de personas no saben de nutrición. Porque el ser humano, entre más fuentes de alimentos tenga, su sistema se fortalece, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así, eso entre más tipos variados o diferentes de alimentos coma, porque su flora intestinal se va enriqueciendo. Se comprobó que en las zonas azules, las personas tienen una flora bacteriana casi 200 veces más grande que las personas que viven en Occidente y las personas que tienen una alimentación occidentalizada. Los que comen hamburguesa, pizza, hot dogs, chéveres, o como le quieran llamar, las personas que comen salchicha y las que comen todo ese tipo de comidas procesadas, su flora bacteriana se redujo hasta un 25% del mínimo. Y cuando nos damos cuenta, este tipo de personas también su rango de vida también se reduce. O sea, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren vivir más? Básicamente, la fórmula es bien sencilla, ejercicio y nutrición. Ahora, esto también es un poquito más complejo de lo que se oye, ¿va? No estamos hablando de que solo con hacer ejercicio y comer bien. No, es que también tenemos que ver que hay parte de herencia, ¿verdad? Hay una parte heredada. Entonces, miren, pues hay una parte heredada, que es la genética. Entonces, vamos a poner un ejemplo de genética. Si ustedes ponen a correr a un norteamericano, a un africano, a un chino, y pongámosle a un chapín,
¿quién creen que va a ganar? ¿Y por qué? Bueno, la genética nos dice que en el 90% de los casos va a ganar el africano. ¿Por qué razón? Porque ellos en su genética durante muchos siglos han caminado todas las sabanas del África, entonces su metabolismo se ha ido adaptando, no evolucionando, que escuchen la diferencia, adaptando a tener esa mejor resistencia, tener esa capacidad de ir más rápido, y si ustedes se dan cuenta, todos los deportes de resistencia casi siempre los ganan los negritos, ¿verdad? Los morenos. Y no es racismo, es que realmente así es porque su genética está desarrollada. Se supone que nosotros tenemos herencia maya, ¿no? Se supondría o se debería de suponer que por tener herencia maya deberíamos ser más inteligentes que todos los demás. Lamentablemente, pues eso está en tela de duda, ¿va? O si somos mayas o si somos inteligentes, ¿va? Porque nos damos cuenta de que nuestra herencia no la ponemos al 100. Nos damos cuenta que para lo único que somos buenos es para, no sé, yo digo que tal vez para quejarnos, pero en realidad, pues, y cada ser, por ejemplo, el asiático en general, su metabolismo también está diseñado para otra cosa. Ya podemos decir que ellos no son más inteligentes, pero sí tienen como que mayor disciplina, etcétera. Entonces, la genética sí influye. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que ya pasaron los 80 años? Solo analícenlo, ¿verdad? Porque ellos comieron mejor que nosotros. Y muchos de ellos no conocieron carro hasta cuando ya eran grandes. Mientras que nosotros pues ya tenemos que 5, 6, 7 o 10 años y que solo nos movemos en moto o en carro. Mientras que ellos no, ellos caminaban. Cuando yo era niño yo platicaba con mi bisabuela, mi finada bisabuela. Y estábamos chiquitos, me recuerdo que ella nos contaba que ellos caminaban desde aquí de Quiché hasta la ciudad capital y hacían una semana caminando. Iban, hacían su trámite y regresaban caminando una semana. Me recuerdo que mi hermano le decía, abuelita, ¿y usted se iba en patineta? Sí, decía yo. Y después preguntaba, ¿y qué es patineta? Me recuerdo perdón que les ponga este recuerdo, pero es que lo hacía porque ya a esa edad tenía 99 años, le faltaba un mes para cumplir los 100 cuando falleció. Y ella a esa edad, todavía su mente estaba sana. ¿Por qué hay Alzheimer ahora? ¿Por qué hay Guillain-Barré ahora? Ustedes quieren saber, es por la malnutrición y la falta de ejercicio. Así de simple. Entonces, este tema yo no quería dejarlo al aire, quería grabarlo y quería que ustedes pues tuvieran esta información porque es demasiado importante. El ejercicio no es suficiente o la nutrición no es suficiente. Es una combinación para que nosotros podamos hablar de la salud física. Bueno, entonces ahora definamos lo que es el ejercicio, porque tenemos un problema. Confundimos lo que es la actividad física con el ejercicio. Bueno, ¿cuál es la actividad física? Cualquier actividad física es cualquier movimiento que hagamos nosotros que involucre no estar pasivos. Bueno, por ejemplo, estar sentado así como estoy hoy aquí frente a mi teléfono, frente a la computadora, es una actividad pasiva. Lo único que se está ejercitando es mi boca. Entonces, ese es ejercicio mandibular. Entonces, cuando hablamos de ejercicio, hablamos de una actividad que se hace más de lo normal, que nos lleva al límite. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, si uno está acostumbrado a caminar 1 kilómetro, eso para usted es actividad física. Para que sea ejercicio tiene que duplicar eso, triplicar o cuadruplicar. Quiero que lo tengan bien claro. O sea, que cada uno tenemos un rango de actividad física y un rango de ejercicio diferente. Por ejemplo, aquel que está acostumbrado a caminar 10 kilómetros, cuando hace 15 o cuando ya hace 11, ya hizo una actividad física. Entonces vienen las personas conmigo y me dicen, mire, disculpe, fíjese que yo camino 10 kilómetros de ida y 10 de vuelta, que lo siento, pero tiene que hacer más actividad física. Y eso ya va a ser ejercicio. Aquí es donde está el error, porque la mayoría de las personas, incluso los médicos, le dicen, mire, camine 10 minutos. Pero si la persona está acostumbrada a caminar 2 horas, 10 minutos, no le van a hacer cosquillas. Pero si una persona no está acostumbrada a caminar, pero ni 5 minutos,
caminar 10 minutos ya va a ser ejercicio para esta persona. No sé si me van captando esto. Me gustaría que me levantara el pulgarcito ahí para saber si me están captando esta parte. ¿Sí? Ok, perfecto. Excelente. Ya me están captando esta parte. Eso significa que cualquier persona puede estar equivocada haciendo un rango de ejercicio equivocado. Entonces, para esta razón necesitan al profesional que somos nosotros y decirle, mire, es que usted tiene que hacer ejercicio, pero primero tenemos que saber el contexto de la persona. Si la persona vive, por ejemplo, en Aldea Tunajá, en Zacualpa o Joyabac, y camina de ahí, que son como 10 kilómetros para el pueblo, entonces eso para él ya no es ejercicio, eso es actividad física y su cuerpo se acostumbra. Por eso es de que cuando se hacen ejercicios, se hacen series. Han escuchado eso de las series de los ejercicios, ¿verdad? Y dicen, mire, pues hago una serie de 15, hago otra serie y después hago una serie intensa del doble. Entonces, aquí es donde está el principio que ustedes tienen que entender. Cuando ustedes estén con las personas que quieren o las personas que quieren ayudar o sus pacientes o sus familiares, tienen que hacerle entender esta parte, que ejercicio es relativo para cada persona. Entonces, si una persona está acostumbrada a hacer 3 kilómetros de bicicleta, para él no es nada. Entonces, tiene que hacer 1 kilómetro más, 2 kilómetros más, para que se considere ejercicio. Y solo esos 2 kilómetros van a hacer repercusión en el metabolismo. No los 3 anteriores, porque el cuerpo se adapta. Han escuchado de esa parte, ¿verdad? El ser humano es un ser que vive en el hielo, como vive en los bosques, como vive en la selva, como vive en la sabana, como vive en edificios, como vive en cuevas. El ser humano se adapta y el metabolismo se adapta. Y esta es la parte que muchos deberían de comprender, que la adaptabilidad del ser humano nos permite a nosotros irnos desarrollando, pero al mismo tiempo también juega en nuestra contra. Hay un muchacho que yo conozco que viene muy seguido por acá y me dice es que yo salgo a jugar 2 veces el fin de semana, voy a jugar fútbol, pero tiene lo voy a decir con esta palabra, una timba, una panza, que se le sale de la camisa, va. Y yo digo, pues si hace deporte, ¿por qué no baja de peso? ¿Por qué no tiene una figura más esbelta? Una de dos, o está mal nutrido o no está haciendo ejercicio, solo tiene actividad física. O sea, está acostumbrado a correr en el partido de fútbol cierta cantidad, pero no es suficiente para su metabolismo. Entonces aquí entramos a la otra parte de la nutrición. Son las kilocalorías. O sea, ¿cuántas calorías, ¿sí? ¿Cuántas partes, o sea, de 1 kilo necesita un ser humano asimilar para que el cuerpo no lo convierta en grasa? Una kilocaloría es la unidad de medida que se utiliza para saber que el cuerpo sube un grado de temperatura. Entonces, este kilocaloría, o lo que así le llamamos, ¿verdad? Las kilocalorías están presentes en toda la nutrición, en toda la alimentación. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que llegar también, así como el ejercicio, así se manejan las kilocalorías. O sea, esto es personalizado. No es lo mismo una persona que pesa 200 libras, que tiene 30% de masa muscular eh, para que haga ejercicio, para quemar esa grasa, que una persona que pesa 200 libras y tiene un 50% de masa muscular. Es completamente diferente el proceso para esta persona. Aquí es donde se necesita el profesional. Aquí es donde entramos nosotros, los que supuestamente estamos en el área de salud alternativa y los nutricionistas. Perdón que lo diga, pero es que hay una pequeña diferencia entre la salud alternativa y el nutricionista. En este caso sí hay que separar. No es lo mismo el nutricionista que el técnico en nutrición, que el entrenador físico, así como lo que les mencionaba del hierbero, del naturista, el naturópata, son diferentes. Entonces tenemos que ir diferenciando cada uno de estos aspectos. Nosotros tenemos que entender que si trabajamos en el arte culinario, también tenemos que identificar cuántas calorías le vamos a meter a un producto para que este sea sano hasta cierto punto o que no le cause un efecto para una persona.
o que haga un efecto a favor de una persona. No sé si me captan. Entonces, aquí es donde ya empieza la ciencia. No me refiero que no haya estado en lo demás. Entonces, en este caso, ahorita estamos hablando solo de ejercicio, nutrición. Ahora vamos a meter la otra parte. Ahora vamos a meter Airbags. ¿Qué es Airbags? Entonces, aquí es donde nos ayuda Airbags a nosotros, ya sin cierta experiencia o con muy poca experiencia, a meter algunos productos que nos facilitan a nosotros mejorar la calidad de la persona. Bueno, si no podemos sacar un índice de masa muscular, que es relativamente fácil, pero que en realidad es un poquito más complejo si lo hacemos completo, porque por lo general los que tenemos equipo, pues la máquina no lo hace, pero si no lo tenemos, pues es otra historia. Después vamos a hablar de esas medidas. Tenemos que entender que aquí aprovechamos el conocimiento de los productos de Airbags. Por ejemplo, tenemos el caso del Redoxin, que el Redoxin solo es un aglutinante de grasa y de azúcares. ¿Qué es aglutinante? A los que saben de cocina, pues me van a entender. Es algo que junta. El Redoxin encapsula el exceso de azúcar y grasa y lo que va a hacer es que lo hace una pildorita que no lo va a asimilar el cuerpo, ayudándonos a nosotros para que lo evacúe el cuerpo en forma de pildoritas o después en forma de grasa. Que cuando uno va al baño, orina y mira, pues sí dice, ahí están las rueditas de grasa, pero esa es la grasa que nos tragamos, perdón que lo diga así, que no debimos comer. Entonces, aquí empiezan los conocimientos básicos, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el Redoxin. El otro problema que tenemos es que nosotros hacemos porciones de comida inadecuadas. Por ejemplo, perdón que se miran el puño, ¿va? Este es la medida de nuestro plato, lo que debe haber dentro de nuestro plato por porción para un adulto. Del tamaño del puño del hombre para el hombre y del tamaño del puño de la mujer para la mujer. Nosotros queremos darle un medio plato de comida a un niño y si su puñito es así chiquitito, ¿verdad? Y todavía lo queremos obligar que se tome la taza completa, ¿verdad? O el vaso completo, si su estomaguito es la cuarta parte del nuestro. Entonces estamos obligando a que nuestros hijos se engorden o que ellos aborrezcan la comida por las porciones inadecuadas. Entonces, esto es muy importante y eso es lo que debe comer uno por tiempo. Yo conozco personas que van, por ejemplo, a un restaurante, por ejemplo, aquí a la Hacienda o algún otro lugar similar, ¿verdad? Y se comen toda la bandeja paisa, ¿va? O sea, así se llama ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Bolivia, no me recuerdo, Perú, no me recuerdo. Entonces, se comen una bandeja paisa, o sea, es básicamente un azafate y se lo comen. Entonces, ¿cómo no van a tener problemas de nutrición? Y también hay personas que se van a los extremos, que se comen una tortilla. Yo conozco mucha gente que está obesa, que se comen una tortilla y dicen, ¿por qué estoy gordo? ¿Por qué? Porque su metabolismo dice, no hay comida, entonces convirtámoslo todo en grasa. Este es el mayor error. Y también ese es el problema con hacer dietas o malas las dietas. ¿De acuerdo? Si uno va a hacer dietas, tiene que saber a quién se la está dando, por qué se la está dando, en qué momento se la debe dar. Tengo muchas personas que dicen, mire, es que solo me comí mi par de tortillas y solo con ver la comida engordo. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque tu metabolismo está lento y está diciendo, bueno, no hay comida, entonces aguardemos, hagamos reserva. Y por eso engorda. Y hay personas que dicen, mire, yo me puedo comer una vaca entera y no engordo. Es que aquí el proceso es al revés, el metabolismo está acelerado. ¿De acuerdo? Estos son sistemas, técnicamente se habla del sistema simpático y el parasimpático, pero yo no les puedo hablar en estos términos porque los voy a confundir. Pero bueno, es la idea, ¿verdad? Su sistema está hiperacelerado y como está hiperacelerado, lo que hace es que pasa de largo toda la nutrición. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el índice de masa muscular? Para ver el estado de salud. En la computadora, los que tienen su escáner, ustedes se dan cuenta que hay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó esto. ¿Qué dice humano? Se me olvida el nombre. Se me fue el nombre. Pero habla sobre, ¿cómo se llama? El estado humano y nos hace una evaluación donde sale todo el índice de masa muscular
y nos hace una pequeña evaluación de cómo está el porcentaje. Ahí nos da un estimado del grado de salud en general que puede tener el paciente. Recuérdense que nuestra área es nutrición. Ahorita les estaba hablando del Redoxin, ¿de acuerdo? Nos ayuda muchísimo. Otros productos que nos ayudan con esto es el Clorialoe y también lo que es el Sábila papaya y también lo que es el Fimax. Les voy a hablar del Fimax primeramente. El Fimax básicamente es una fibra que tiene microcápsulas de prebióticos y probióticos. Entonces esto solo nos ayuda con la flora intestinal. Pero la fibra tiene dos tipos de fibra, la fibra soluble y la que no es soluble, ¿verdad? Entonces, una sirve como alimento para la flora bacteriana y el otro sirve como un cepillo para limpiar, digamos, la digestión. Es, es un ejemplo, ¿verdad? Porque no trabaja exactamente así. Entonces, la idea es que nosotros lo que hacemos es suplementamos y complementamos la malnutrición con algunos productos. O sea, también tenemos que entender que no es que el producto es milagroso, no, es una combinación de factores. Entonces, pero sí el producto nos ayuda a mejorar siempre y cuando el paciente esté dispuesto a utilizar el producto. Entonces, recuérdense que nosotros en nuestra especialización, nosotros no estamos peleando con el médico alopático o el médico clínico, no, porque él su trabajo es emergencias, su trabajo son inyecciones, sueros, su trabajo son fracturas, cirugías. Nosotros no nos metemos a esa parte, sino nos metemos a esta, ¿de acuerdo? Crear mayor bienestar a través de nuestros propios productos, nuestros propios sistemas, nuestros propios recursos. ¿De acuerdo? Y también prevenir enfermedades y también ayudar a generar las condiciones para que la persona tenga una mejor calidad de vida a futuro, no solo presente. Entonces, todo aquel que piensa que no necesita hacer ejercicio para estar sano, ya empezó mal. Igual que toda persona que piensa que aunque haga ejercicio, que haga todo el ejercicio del mundo y no debe comer sano, pues también está mal. Entonces, creo que debe haber un balance. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, bueno, esta es una regla no escrita, pero es solo un estimado para que usted se haga una idea. Por ejemplo, una persona de unos 50, ¿cuántas libras debería de pesar aproximadamente? Más o menos como 10 libras, es un aproximado, es un peso ideal. Un aproximado de 10 libras menos que lo que pesa, que su estatura. O sea, si mide unos 50, debería pesar más o menos ¿cuánto? Como 140 libras. Si una persona mide, por ejemplo, unos 70, como 160 aproximado, es un aproximado. Y si una persona mide, por ejemplo, 1,80, ¿sí? Más o menos como 170 libras. Pero hay personas de 1,80 que pesan más de 200 libras. Y personas de 1,50 que pesan más de 180, 100, sí, 180. Entonces, aquí ya sabemos que ahí hay un problema, desde entradita. El otro índice que nos indica que una persona está mal cuando ya tiene pancita. Bueno, yo ya tengo y muchos otros ya tienen, pero me refiero a una pancita abultada, exagerada, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay pancita, aquí ya hay inflamación de intestino, inflamación de hígado, dependiendo si dónde esté el nivel de la pancita, puede haber incluso problemas digestivos. Entonces, eh, ahí más o menos es donde nosotros nos vamos ubicando, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta de esto. Hoy me decía un muchacho, es que yo voy a ir a visitar al médico fulano y tal porque él me dio unas pastillas buenísimas para el dolor de estómago. Y le digo, pero es que esta es nuestra especialidad. Entonces yo le doy unas cápsulas, ¿verdad? De producto nuestro y, ¿cómo se llama? Le doy a esta persona y me dice, vos fíjate que me siento re bien. Y le digo, pues es que es nuestra área, o sea, la metabólica, la nutrición, salud, pero no es nada más así. No es nada más de solo decir, bueno, aquel sabe que comer frutas y verduras es sano. No, momento. Hay personas que no deben de comer ciertas frutas, hay personas que no pueden comer ciertas verduras. Por ejemplo, una persona que tiene mucho ácido úrico, pues el brócoli le puede hacer daño, eh, la espinaca le puede hacer daño y cosas así. Pues tenemos que ir conociendo todo eso. Por ejemplo, el repollo le puede hacer daño a una persona que tenga problemas de colon. Aunque créanme, el repollo también bien preparado, pues también puede ayudar al colon. O sea, esto es contradictorio, pero es la realidad. Y el diabético que no puede comer muchas cosas dulces, etcétera. Todo esto
va de la mano del conocimiento teórico práctico. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta el momento me van captando o si hay dudas, aprovechemos porque esta clase va a ser solo de 40 minutos. Tenemos 5 minutos para preguntas y mañana continuamos. Espero que le haya sido interesante esta parte porque mañana ya podemos ver un poquito más. Sí, te escucho. Buenas noches, don José. Buenas noches a Buenas los noches. demás que están acá. Verán, yo había propuesto esta clase hace rato, si no había podido estar hace 15 días. Y es que estoy rodeado constantemente de varias personas. Y muchas de estas personas consideran precisamente que por el hecho de no estar enfermos, no necesitan alimentarse bien o hacer ejercicio. O en todo caso, pues es que como yo no estoy gordo, yo no necesito hacer ejercicio. O también otra cosa que he escuchado es que él, bueno, hay una señora ahí que trabaja conmigo, que tiene hijos, y su hijo mayor tiene 12 años, ¿vaya? Y dice, es que él no tiene que hacer ejercicio porque todavía está pequeño. Ya cuando sea grande ya va a tener tiempo para cuidarse. Y en realidad las cosas, o sea, como don José ya explicó, no son así. Y la actividad física, el ejercitarse y comer saludable debe de ser todo el tiempo. Entonces, muchas gracias, don José, de veras, muy amable. Ok, espero que te haya gustado la clase, que haya estado bien. ¿Alguien más tiene una pregunta, duda, comentario? No sé. Recuérdense que esta clase va a ser corta, ¿no? ¿Les resultó interesante? ¿Les pareció bien? Recuérdense que esta es la mitad, estas solo son la introducción. Ya vimos la introducción general de todas las partes de la nutrición. Hoy ya vimos lo que es ejercicio, la diferencia entre ejercicio y cómo se llama, y lo que es actividad física. Ya vimos que hay una fórmula real, o sea, ejercicio, nutrición, para que esto se llama salud. Entonces, no me pueden decir que una persona que solo porque esté delgada, ¿cómo se llama? Está sana. No, momento. Eso se mide, eso es medible. O sea, eso es ciencia. Podemos medirlo, podemos saber si la persona está sana o no. Y ese es el trabajo de nosotros como nutricionistas, expertos en nutrición. Y digo nosotros porque ya los estoy involucrando. Recuérdense que yo soy el graduado, pero ustedes están aprendiendo esta línea. No sé, otro comentario, pregunta, duda, o está todo bien, porque continuamos mañana. Recuérdense, es otra parte, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Vamos a ver qué dicen las doctoras, vamos a ver, doctores. Ok, perfecto. Estuvo claro entonces. Ok, perfecto. Y no hay más comentarios. ¿Cómo se llama? Continuamos mañana. Yo no quiero robarles mucho tiempo hoy. El plan mío es que trabajemos 40 minutos, pero de calidad y que podamos aprovechar al máximo. Entonces, recuérdense que también estoy haciendo el piloto de grabar esta clase para podérsela subir. Y mañana sí ya vamos a ver las consecuencias de la falta de ejercicio a temprana edad y vamos a ver también las consecuencias de ¿cómo se llama?, de la malnutrición. ¿Les parece? Entonces vamos a ver cómo nos afecta y ya vamos a entrar un poco más profundo a qué producto usar para qué situación. ¿Les parece? Si tienen ahorita, háganse sus preguntas y plantéenlas. Me las pueden mandar al chat. Mire, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Me pueden mandar las preguntas que ustedes quieran. Por ejemplo, yo les puse un panorama general para así mañana responderles. ¿Les parece? Entonces, si todo está claro, mañana yo voy a ver mi chat hoy y mañana, en transcurso del día, y mañana respondemos preguntas. Por ejemplo, lo que decía Isa, yo estoy delgadito y no necesito hacer ejercicio, o soy niño, no necesito hacer ejercicio. Las vamos a responder y las vamos a responder con ciencia, ¿les parece? Yo ahorita estoy ahí sí que peleando contra todos esos charlatanes. Vamos a hablar de las dietas, ¿les parece? Miramos mañana sobre las dietas, sirven, no sirven, cuáles sirven, cuáles no sirven, por qué sirven, por qué no sirven. Y los espero mañana. Entonces, si no, pues a ver la grabación. Feliz noche y bendiciones a todos. Muchas gracias, igualmente a todos.